hoy martes 15 de octubre, fiesta de Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús. Y hoy vamos a hablar de ella. Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús. En la cruz está la vida y el consuelo. Qué bella frase, qué bella parte tan bonita de esta santa, de también una gran escritora espiritual. Entonces, pasemos a ese momento de oración. Yo los invito para que nos unamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Voy a tomar el Evangelio del día de hoy, para que lo tengamos muy presente, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has concedido estas cosas a los sabios porque has concedido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo mejor que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre amoroso, te damos gracias porque tu palabra es el camino para conocerte mejor. El Evangelio de hoy nos muestra de una manera muy sencilla una tarea que nos has encomendado. La tarea de colocar todo en tus manos cuando estemos tristes, agobiados. Hoy que celebramos la fiesta de Santa Teresa de Jesús, con tanta devoción lo celebra España a su santa, y frecuentemente se comenta que los escritos de Santa Teresa, por el lenguaje de su tiempo y por su densidad mística, son difíciles de entender. Pero hoy se nos ofrece una sencilla palabra de Santa Teresa que entronca la lectura del Evangelio. Permanezcan en mí para tener vida. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Dejar que el Espíritu ore en nosotros, obre en nosotros, con gemidos inenarrables. Ni siquiera hay que entender. Teresa, en su espléndida sencillez, nos da una receta y solución para ambas cosas. No os pido más que la miréis. No es complejo, ciertamente, pero tampoco es algo demasiado fácil. Acallar los sentidos para solo mirar, que suena un poco aburrido. Queremos actividad, sentimientos, bullicio interior y exterior. Para mirar y dejarse mirar hace falta algo de valentía, porque la luz pone de manifiesto toda la verdad. Hace falta algo de humildad para no pretender hacer y para dejarse dominar por el silencio. Pero no hace falta pensar, ni moverse, ni decir. Y el mejor diálogo de amor es el que tenemos cada uno en la oración con el Padre Celestial. Y ahí está la gloria del Padre, la permanencia del fruto, que es la palabra que habita nuestro corazón, porque continuamente se alimenta de la savia de la vid. Por eso nosotros estamos llamados a eso, a que siempre tengamos presente la frase que ella, o ese poema tan bello que ella escribió: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta,
Solo Dios basta. Señor, que tu Espíritu Santo en esta noche nos acompañe a cada uno de nosotros, a los que ya nos hemos conectado en esta noche, los que después van a ver el video, y bendice a Aida, a Carmen, a Gabriela, a Gloria, a Gus, a Carmen Madrid, a Marta, a Luz, a Mary, a Juanita, a Ruth, a Sara Calle, quienes en este momento están conectadas, y que también bendigas a quienes las personas, cuando escuchen este video, tengan la oportunidad de vivir este momento tan especial que vamos a vivir, de conocer una santa, una virgen, una mujer que ha sido llamada doctora de la Iglesia, y por eso una mujer que ha dejado un legado para todos nosotros que somos cristianos católicos. Y por eso, con este momento de oración, con estas frases tan bellas que ella quiso dejarnos en meditación de ese evangelio que hoy se proclama en el día de, pues obviamente de su fiesta, de Santa Teresa de Ávila, el evangelio de Marcos, pues obviamente nos quedamos con eso, de que no os pido más que lo miréis. No es complejo, ciertamente, pero tampoco es algo demasiado fácil. Acallar los sentidos para solo mirar, ¿sí?, lo que hay en nuestro interior por medio de la oración. Entonces, con estas palabras que ella nos enseña, vamos a continuar esta charla de hoy. Entonces, hablemos un poco de su biografía, ¿sí? Nos quedamos con este momento de oración para al final hacer la oración final. Dice el Martiroligio romano: memoria de Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús, virgen y doctora de la Iglesia, quien nacida en Ávila, en España, ingresó a la orden de las Carmelitas y se convirtió en madre y maestra con una observancia muy estricta, con la cual concibió en su corazón un plan de desarrollo espiritual en el aspecto de un aumento gradual del alma hacia Dios. Entonces, si el mismo Martiroligio nos está mostrando algo tan especial, algo de esas virtudes que tenía esta santa, obviamente porque ella es la que hace la reforma de la vida de los carmelitas junto a San Juan de la Cruz, nos deja algo muy especial, y es, ante todo, que nosotros, en ese aumento gradual del alma hacia Dios, lo hacemos por medio de la oración. En el estudio que se hace sobre los métodos de oración, una de las cosas que yo resalto de Santa Teresa de Ávila es eso, que nos deja la oportunidad de que tenemos oración vocal, oración mental, pero ella llegó hasta la oración más, hasta el 9º grado de la oración, que es esa contacto con Dios mismo, ¿sí? Por eso es mística, por eso le llaman la mujer de la oración mística. Y se dice que cuando San Juan de la Cruz estaba en oración, Santa Teresa de Ávila levitaba, y que cuando Santa Teresa estaba en oración, San Juan de la Cruz levitaba, que era esa conexión tan cercana entre ellos dos, porque obviamente San Juan de la Cruz se vuelve su director espiritual, pasó por muchos directores espirituales, muchos sacerdotes, pero solamente San Juan de la Cruz tocó su corazón de una forma tan especial. Por eso esos poemas, los poemas de San Juan de la Cruz y los poemas de Santa Teresa de Ávila son muy bellos. A veces no se entienden, ¿sí? Pero la cuestión es que cuando uno los toma y los lee, pues va descubriendo poco a poco. Por ejemplo, La Noche Oscura de San Juan de la Cruz, uno dice, pero ¿por qué escribió de esta manera? Es una forma de él encontrarse con ese Jesús que tanto amaba, ¿sí? Que cada vez que miraba ese crucifijo era de una forma tan especial. Lo mismo fue Santa Teresa de Ávila.
siempre con un crucifijo allí, presente, ese contacto con Jesús. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche, cómo ella, junto con este santo, San Juan de la Cruz, de la misma orden carmelita, pues obviamente nos dejan unas enseñanzas muy profundas para nuestra vida espiritual. Y termina así el martiroligio. La reforma de su orden sufrió muchas tribulaciones, pero que superaron siempre con un coraje invencible. También escribió libros en los que mostró altas enseñanzas doctrinales y que fueron fruto de la profunda experiencia espiritual. Entonces, una santa, un modelo de mujer de espiritualidad que no podemos dejar a un lado, no se puede dejar a un lado. Entonces, tenerlo muy presente. Pasemos entonces un poco a hablar de su vida, ¿sí? Entonces, Santa Teresa nació en Ávila, España, el 28 de marzo del 1515. Su nombre era Teresa de Cepeda y Ahumada, hija de Alonso Sánchez de Cepeda y Beatriz Dávila Ahumada. En su casa eran 12 hijos, 3 del primer matrimonio de don Alonso y 9 del segundo. Entre estos últimos, Teresa escribe en su autobiografía: por la gracia de Dios, todos mis hermanos y medios hermanos se asemejan en la virtud a mis buenos padres, menos yo. Y uno dice, ¿por qué menos ella? ¿Por qué escribe de esa manera? ¿Por qué a veces uno tiene que comprender que en los escritos de ella, en sus poemas y en sus libros, siempre ella como que se abajaba más de las otras personas? Siempre una humildad, pero una humildad en la cual ella se ponía por debajo de los demás, nunca por encima. Y es muy particular verlo en esta santa. De niño, Santa Teresa de Ávila y Rodrigo, su hermano, también casi de la misma edad, eran muy aficionados a leer la vida de santos. Entonces, muy particular esta parte en ellos. Y se emocionaron tanto al saber que los que ofrecen su vida por amor a Cristo reciben un gran premio en el cielo. Y miren lo que hicieron estos dos niños, para que lo tengan presente. Así que se colocaron en pie de irse a tierras donde estaban los muhametanos, ¿sí?, a declararse amigos de Jesús y así ser martirizados para conseguir un buen puesto en el cielo. Miren cómo pensaban estos dos, más o menos entre los 7 y 8 años. Entonces ellos tenían, pues si nos vamos para allá, vamos a morir en nombre de Cristo y vamos a ser mártires. Tenían ya ese pensamiento de niños. Afortunadamente por el camino se encontraron con un tío que los regresó a su hogar. Entonces se dispusieron a construir una celda en el solar de la casa e irse a rezar allá de vez en cuando, sin que nadie los molestara en ese lugar. Entonces mira cómo desde niños, tanto su hermano como ella misma se dedicaron a algo muy importante que fue, como digámoslo, el estandarte de esta santa, la oración. Por eso se dice que llegó al último grado de la oración. Y si nosotros hacemos oración vocal, oración mental, oración comunitaria, oración de intercesión, oración de bendición, oración ¿cómo podríamos llamar? Bueno, tantas formas en que hoy en día se ora. En la época de ella, pues obviamente llegar a ese grado de oración, al último grado de la oración, pues fue un camino no fácil, obviamente, pero que solamente por gracia del Espíritu Santo se puede lograr, ¿sí? Entonces ya ella manejaba, cuando ya tiene esa parte mística, tiene esa particularidad de que tiene el momento de orar y tener ese silencio exterior e interior, en el cual da la posibilidad de ese contacto con Dios, para que lo tengamos muy presente.
La mamá de Santa Teresa de Ávila murió de una, eh, perdón, murió cuando la joven tenía apenas 14 años. Ella misma cuenta en su autobiografía: cuando empecé a caer en la cuenta de la pérdida tan grande que había tenido, comencé a estremecerme sobremanera. Entonces me arrodillé delante de la imagen de la Santísima Virgen María y le rogué con muchas lágrimas que me aceptara como hija suya y que quisiera ser ella mi madre en adelante. Mira, una petición tan bonita, ¿sí? De una joven de 14 años al perder a su madre. Buscar en la Santísima Virgen María ese modelo de madre, ¿sí? Ya que no lo tenía físicamente ya, ¿sí? Por la muerte de su madre que le dio la vida, a que la Santísima Virgen María fuera esa parte importante. Y acá es donde realmente nos damos cuenta una enseñanza muy particular. Quienes hemos perdido a la mamita, pues obviamente colocar a la Santísima Virgen María como ella, como mira, ahora tú serás esa compañía de madre, ¿sí? Sabemos que cuando parte esa mamá al cielo, pues obviamente por nuestra fe, pues tenemos claro eso, de que ya goza de la Pascua Celestial, pero tenemos que tener presente que podemos decirle a esa mamita del cielo que nos siga acompañando. Y así fue. Entonces, ese ruego tan especial de ella, y lo hizo maravillosamente, dice Santa Teresa, que fue una compañía fuerte el amor que tuvo Santa Teresa a la Santísima Virgen María. Siguen, se sigue diciendo de ella, por ejemplo, porque tiempo me, como se dice, se aficionó a leer novelas. Una de las cosas que empezó esta santa de muy joven fue a leer novelas. Aquellas lecturas enfriaron su fervor y la hicieron caer en faltas, como todas las personas, obviamente podemos caer en faltas. Comenzó a buscar a ser una mujer coqueta, a ser una mujer, sí, común y corriente, ¿sí? Pero se alejó un poco de esa espiritualidad. Ya no estaba, digámoslo así, dedicada a las cosas de Dios, pero esas cosas de las lecturas la dejaban triste también y la desilusionaban mucho. Afortunadamente, su papá se dio cuenta del cambio de su hija y la llevó a los 15 años a estudiar interna en un colegio de las Hermanas Agustinianas de Ávila. Allí, después de año y medio de estudios, enfermó y tuvo que volver a casa. Entonces, poco a poco vamos conociendo un poco de la vida de Santa Teresa de Ávila, ¿sí? Y es eso, mirar esos pequeños detalles de cómo una santa va emprendiendo un camino, pero obviamente frena porque empezó a ver otras cosas, a leer otros libros, no libros de santos, y esto llevó a tener otros pensamientos. Por eso se dice que Santa Teresa de Ávila tuvo un momento de conversión. Providencialmente, una persona piadosa puso en sus manos las cartas de San Jerónimo. San Jerónimo, no olvidemos que es un santo de nuestra Iglesia Católica, que su fiesta es el 30 de septiembre, y aquel santo se dedicó a todo lo que es la parte bíblica, ¿sí? Él es el patrono de los biblistas, de los que estudian la palabra de Dios. Y allí supo, por boca de tan gran santo, cuán peligrosa es la vida del mundo y cuán provechoso es para la santidad el retirarse a la vida religiosa en un convento. Y es allí donde ella empieza ese deseo de ingresar
a la vida religiosa, ¿sí? Santa Teresa de Ávila comunicó a su padre el deseo que tenía de entrar a un convento. Él, que la quería muchísimo, obviamente le respondió: lo harás, pero cuando yo ya haya muerto, fue la respuesta que le dio su padre. La joven sabía que al esperar mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo, pues eh, era quedarse en el mundo y podría hacerle desistir de su propósito de hacerse religiosa. Y entonces tomó la iniciativa de fugarse de su casa, ¿sí? Dice en sus recuerdos: aquel día, al abandonar mi hogar, sentía tan terrible angustia que llegué a pensar que la agonía y la muerte no podían ser peores de lo que experimentaba yo aquel momento. El amor de Dios no era suficientemente grande en mí para ahogar el amor que profesaba a mi padre y a mis amigos. Entonces, fue algo, obviamente, de tomar una decisión frente a lo que dice el papá y a lo que siente esa persona. Y a veces pasan esas cosas hoy en día, cuando una joven o un joven le dice al padre y a la madre: quiero ser sacerdote, quiero ser religiosa, quiero ser religioso, ¿sí? Entonces hay un choque, hay un pequeño momento de shock de los padres. Y dicen: no, ¿usted cómo se le ocurre? ¿Usted por qué se va a ir para allá? Eso no es bueno, eso no, ¿sí? Hay padres que piensan así, pero hay otros padres que se ponen muy contentos por esa noticia de que un hijo o una hija va a entregar su vida al servicio del Evangelio. Entonces, de ahí tener claridad. Dios no tiene otras manos o pies en la tierra sino las tuyas. ¿Sí? Lo escribió Santa Teresa. Tuyos son los ojos con los que Cristo mira la compasión del mundo. Compasión, en hebreo, jamalá, compasión, ¿sí? Una palabra muy especial, jamalá, compasivo con el otro, ¿sí? Tuyos son los pies con que los Cristo camina para hacer el bien. Tuyas son las manos con las que Cristo bendice todo el mundo. Palabras escritos de Santa Teresa de Ávila. Y luego de haber entrado, de haber tenido este momento de conversión, tenemos que pasar a ese momento de su profesión de fe. Así entonces, Santa Teresa de Ávila determinó quedarse de monja en el convento de Ávila. Su padre, al verla tan resuelta a seguir su vocación, cesó de oponerse. Entonces, terminó ese momento de, ¿sí? Listo, tú quieres ya ingresar, quieres ser religiosa, pues bueno, voy a ceder, ¿sí? Ella tenía 20 años. Un año más tarde hizo sus 3 juramentos o votos de castidad, pobreza y obediencia y entró a pertenecer a la comunidad de hermanas carmelitas. Poco después de empezar a pertenecer a la comunidad carmelitana, se agravó de un mal que le molestaba, quizá una fiebre fuerte, palúdica. Los médicos no lograban atajar el mal y este se agravaba. Su padre la llevó a casa, fue quedando casi paralizada. Pero esta enfermedad le consiguió un gran bien a Santa Teresa de Ávila y fue que tuvo oportunidad de leer un librito que iba a cambiar su vida. Se llamaba El alfabeto espiritual por Osuna, un escritor. Y siguiendo las instrucciones de aquel librito, empezó a practicar la oración mental y a meditar. Oración mental y meditar. Entonces, hay algo muy especial en esto. Y entonces nos damos cuenta de que los santos y santas de nuestra Iglesia Católica tienen esa particularidad de siempre vivir la oración, ¿sí? Una virtud de cada uno de ellos, de hacer formas de orar, ¿sí?
oración mental y meditar en esa oración, ¿sí? Para que lo tengamos presente también en este momento. Estas enseñanzas le van a ser de inmensa utilidad durante toda su vida. Santa Teresa de Ávila decía después que si este tiempo no hizo mayores progresos fue porque todavía no tenía un director espiritual. Y sin esta ayuda no se podía llegar a verdaderas alturas en la oración. A los 3 años de estar enferma, se encomendó a San José, esposo de la Santísima Virgen María, para que le consiguiera la gracia de la curación. Y de la manera más inesperada recobró la salud. En adelante, toda su vida será una gran propagadora de la devoción a San José, y todos los conventos de que fundara, los congregará a este gran santo. Entonces, vemos cómo cada santo va teniendo presente a los padres de Jesús, a la Santísima Virgen María y a San José, ¿sí? A estos dos patrones de la vida espiritual, a estos dos padres que estuvieron al lado de Jesús en todo ese caminar, ¿sí? Para luego emprender esa gran misión, ¿sí? De predicar el Evangelio. Entonces, dos figuras sumamente importantes para nuestra vida espiritual, la Santísima Virgen María y San José, para que lo tengamos muy presente también. Pasemos entonces a otra parte fundamental y es mística revelación a Santa Teresa de Jesús. Entonces a Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús le gustaban los cristos bien chorreantes de sangre. O sea, yo cuando preparé esta charla miraba los escritos y sacaba los apuntes y yo decía, pero hay mucha gente que no le gusta tener un Cristo mostrando la flagelación o que lo pinten con mucha sangre, mientras que a ella sí le gustaba, ¿sí? Y un día, al detenerse ante un crucifijo muy sangrante, le preguntó, Señor, ¿quién te puso así? Y le pareció que una voz le decía, ¿sí? Tus charlas en la sala de visitas, esas fueron las que me pusieron así, Teresa. Ella se echó a llorar y quedó terriblemente impresionada. Ya, una respuesta, ¿sí? De Jesús frente a ver ese Cristo lleno de sangre, de esa imagen, de ese crucifijo. Ella se echó a llorar y quedó terriblemente impresionada. Desde aquel día, Santa Teresa de Ávila ya no volvió a perder tiempo en charlas inútiles y en amistades que no la llevaban a la santidad. Y acá es donde nos da una gran enseñanza, ¿sí? Santa Teresa de Ávila, la virtud de tener conversaciones, ¿sí? Que sean de crecimiento espiritual, que sean conversaciones en las que tú o yo realmente, pues obviamente, crezcamos, ¿sí? Que sean de crecimiento, no de burlarse de otros, no de hablar del prójimo, ¿sí? Y que las amistades que nos rodeen sean amistades de fe, ¿sí? Que sean amistades que verdaderamente nos den frutos en la espiritualidad, no que nos lleven a cosas del mundo. Y Dios, en cambio, le concederá enormes progresos en la oración y unas amistades formidables que le ayudarán a llegar a la santidad. Entonces, tener claro, una revelación mística que le hizo cambiar su perspectiva frente a su forma de conversar y de amistades. Pasemos entonces a esas devociones de Santa Teresa. Existen devociones muy especiales. Obviamente, tenemos que resaltar las siguientes. Santa Teresa de Ávila tuvo
dos ayudas formidables para crecer en santidad. Su gran inclinación a escuchar los sermones, ¿sí?, de diferentes santos antes que ella, y obviamente los sermones de los sacerdotes que celebraban la Eucaristía en el convento, aunque fueran largos y cansones, y su devoción por grandes personajes celestiales, además de su inmensa devoción por la Santísima Virgen y su fe total en el poder de intercesión de San José. Entonces, dos santos muy bellos, ¿sí? La Madre, nuestra Madre Santísima, y la persona de San José, aquel hombre que lo consideramos el padre adoptivo de Jesús, pero también ese hombre que escuchó al ángel para que acogiera a la Santísima Virgen María como su esposa, porque tenía una misión, ser la madre de Jesús. Él no la repudió, obviamente, por el mensaje que recibió del ángel. Tenía la intención, pero no la repudió. Sí, el ángel le hizo cambiar en su corazón y la acogió. Entonces, Santa Teresa de Ávila rezaba frecuentemente a dos grandes convertidos, San Agustín y a Santa María Magdalena. Entonces no olvidemos a San Agustín, aquel santo de la Iglesia Católica que tuvo una vida realmente hasta los 30 años, ¿sí?, alejado de la fe, y obviamente cuando Santa Mónica, su madre, rezaba por él para que tuviera la conversión. Y Santa María Magdalena, aquella mujer bíblica, Santa María Magdalena no es aquella mujer del relato bíblico de la adúltera. Ella no es. Cuando vemos películas siempre la identifican como aquella mujer que trabajaba como prostituta. No es ella. María Magdalena fue aquella mujer que Jesús le sacó 7 demonios, ¿sí? Aquella que él expulsó de su cuerpo, ¿sí?, que la martirizaban, ¿sí?, 7 demonios. No es la mujer adúltera que iban a lapidar, no es prostituta ni nada, tampoco es la que ungió a Jesús con aceite y luego le limpió con sus cabellos, ¿sí? Tampoco es ella. María Magdalena es la que Jesús la liberó de esos 7 demonios. Para imitar a esta santa que tanto amó a Jesús, se propuso meditar cada día la pasión y muerte de Jesús. Y esto la hizo crecer mucho en santidad. Y en honor a San Agustín leyó el libro más famoso del gran santo, Las Confesiones. Es una invitación para todos ustedes, quienes están ahorita conectados y los que prontamente escucharán este video, de que en internet puedes buscar este libro. Es sumamente especial, es sumamente lleno de una espiritualidad que nos lleva a comprender cómo este hombre, este santo de nuestra iglesia, llegó a entender realmente lo que es escuchar a Dios, a Jesús, a su palabra. Entonces, para que lo tengamos también en nuestros libros, y se puede conseguir físico también, es muy bello este libro. Cómo las sequedades de espíritu le hacían repugnante la oración, y el enemigo del alma le aconsejaba que dejara de rezar y de meditar, porque todo eso le producía aburrimiento. Su confesor le avisó que dejar de rezar y de meditar sería entregarse incondicionalmente al poder de Satanás. Un padre jesuita recomendó a Santa Teresa de Ávila que para orar con más amor y fervor eligiera como maestro de oración al Espíritu Santo y que rezara cada día el himno Ven Creador Espíritu.
Ella diría después: el Espíritu Santo, como fuerte huracán, hace adelantar más en una hora la navecilla de nuestra alma hacia la santidad que los que nosotros habíamos conseguido en meses y años remando con nuestras solas fuerzas. Qué bello ese mensaje que nos deja esa parte de Santa Teresa. El Espíritu Santo, como fuerte huracán, hace adelantar más en una hora la navecilla de nuestra alma hacia la santidad que lo que nosotros habíamos conseguido en meses y años remando con nuestras solas fuerzas. Entonces, muy bella esa enseñanza. Y a partir de allí, el Divino Espíritu empezó a concederle visiones celestiales a Santa Teresa de Ávila. Al principio se asustó porque había oído hablar de varias mujeres a las cuales el demonio engañó con visiones imaginarias, pero hizo confesión general de toda su vida con un santo sacerdote y le consultó el caso de sus visiones. Y éste le dijo que se trataba de gracias de Dios. Entonces, hay algo muy bello allí. Las gracias de Dios en cada una de esas visiones. Luego, obviamente, de esas devociones, no olvidemos que son devociones que nosotros también tenemos, que nos ayudan, mira, nos ayudan a ese camino a la santidad. Siempre tener presente. Para luego pasar a los consejos de Jesús a Santa Teresa. Entonces, en una visión mística que tuvo Santa Teresa de Jesús, el Señor se le presentó y le dio este consejo. Escuchen muy bien, y si tienen la oportunidad de copiarlo, mucho mejor. No te dediques tanto a hablar con gente de este mundo. Dedícate más bien a comunicarte con el mundo sobrenatural. No te dediques tanto a hablar con gente de este mundo. Dedícate más bien a comunicarte con el mundo sobrenatural. En algunos de sus éxtasis, la palabra éxtasis significa ese contacto, esa unión de ella, de su alma y de su espíritu con el Padre Celestial, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con la Santísima Virgen María, con San José. ¿Sí? Santa Teresa de Ávila se elevaba hasta 1 metro por los aires, ¿sí? 1 metro de altura cuando sentía ese éxtasis de la oración, ¿sí? Como les decía ahorita, mucha gente decía que San Juan de la Cruz en oración y Santa Teresa de Ávila levitaba, o Santa Teresa en la oración y San Juan de la Cruz levitaba. Tenían una conexión espiritual de una manera muy especial. Cada visión le dejaba un intenso deseo de ir al cielo. Ella decía: desde entonces dejé de tener miedo a la muerte, cosa que antes me atormentaba mucho. Entonces, muchas personas, sí, con este ejemplo, ojalá les podamos decir que no hay que tenerle miedo a la muerte, ¿sí? No hay que tenerle miedo a la muerte, sino, ante todo, tener claridad de que cuando partimos de este mundo, pues con la fe que tenemos, sabemos que buscamos ese encuentro con el Padre. Y mira lo que ella nos dice: desde entonces dejé de tener miedo a la muerte, cosa que antes me atormentaba mucho. Porque ¿qué? Cada visión le dejaba un intenso deseo de ir al cielo. El deseo de ir al cielo. Qué bello esto. Después de una de aquellas visiones escribió la bella poesía que dice: tan alta vida espero que muero porque no muero. Tan alta vida espero que muero porque no muero. Porque se entiende entonces de que el morir no es morir para siempre, es morir a lo que estamos acá para pasar a la promesa que Dios en la persona de su Hijo nos dejó.
No olvidemos lo que nos dice el Evangelio. Me voy para prepararles un lugar. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Entonces, si la palabra de Dios nos dice esto, pues ahí es donde hay que tener fe de que cuando partimos de este mundo, vamos a esa promesa que Jesús nos dejó en el Evangelio, ¿m? Que se fue a preparar un lugar y en ese lugar el Padre Celestial tiene muchas habitaciones para cada uno de nosotros. Santa Teresa de Ávila quería que los favores que Dios le concedía permanecieran en secreto, pero varias personas de las que la rodeaban empezaron a contar todo esto a la gente. Y las noticias corrían por toda la ciudad. Unos la creían loca, otros la acusaban de hipócrita, de orgullo y presunción. Entonces, mira, en una santa tan humilde, otras personas hablaron de ella, la criticaron, ¿sí? La juzgaron. Por eso ella es un modelo de tenerla en el sentido de que todo lo que recibimos de Dios son bendiciones para nosotros, ¿sí? Son bendiciones. Y las bendiciones, ¿sí? Son realmente para nosotros el regalo más grande, la vida de un hijo, de una hija, ¿sí? Pero también ese contacto de oración también es un regalo de Dios, porque Él, cuando oramos, nos volvemos, Dios es el emisor y nosotros somos los receptores de su palabra, de lo que nos habla el corazón, ¿sí? Y es muy especial eso. San Pedro de Alcántara, uno de los santos más famosos de ese tiempo, después de charlar con la famosa Carmelita, declaró que el Espíritu de Dios guiaba a Santa Teresa de Ávila. Y entonces, si el Espíritu de Dios guiaba a Santa Teresa, también nos guía a nosotros. Por eso, siempre en oración hay que invocarlo. Siempre cuando vamos a leer la palabra de Dios, hay que invocarlo. Cuando salimos al trabajo, hay que invocarlo. Cuando estamos en familia, a la mesa, hay que invocar al Espíritu Santo para que nos acompañe, para que nos guíe, para que sea la luz en todo momento. Su profunda espiritualidad iría aumentando ahora en el nivel increíble. Ella oraba a Dios con todo su cuerpo, con todo su ser, con su mente, con su corazón, con su espiritual, ¿sí? Con su forma espiritual. En sus diálogos con Dios, rezaría en una oportunidad así: Señor, concédeme que me deje guiar siempre por ti, que siga siempre tus planes y que cumpla perfectamente tu santa voluntad. Concede que en todas las cosas, grandes y pequeñas, hoy y todos los días de mi vida, pueda hacer lo que tú quieras de mí. Ayúdame a responder a la más mínima petición de su gracia, para que pueda ser tu instrumento de confianza para tu honor. Que tu voluntad sea hecha en el tiempo y en la eternidad por mí, en mí y a través de mí. Amén. Esa es un hermoso momento de diálogo con Dios. Y pasemos a algo que me llama mucho la atención de esta santa, y es la transverberación de Santa Teresa de Ávila. Y ustedes dirán, ¿pero qué es esa palabra? Transverberación de Santa Teresa. Esta palabra significa atravesarlo a uno con una gran herida, ¿sí? Respecto a ella, dice ella misma: vi un ángel que venía del trono de Dios con una espada de oro que ardía al rojo vivo con una brasa encendida, y clavó esa espada en mi corazón. Desde ese momento sentí en mi alma el más grande amor a Dios.
Entonces, miremos cómo esa imagen, cómo en esa imagen podemos observar realmente algo especial de ese momento, de esa transverberación. En otras imágenes se ve cómo el ángel coge esa flecha, esa espada, ¿sí? Cómo entra en el corazón de Santa Teresa de Ávila y lo mueve, ¿sí? En ese sentido, y arde, ¿sí? Y por eso es tan bella una parte de la palabra de Dios que me gusta mucho del profeta Jeremías, que dice que Dios vio en Jeremías y lo sedujo, sedujo su corazón, ¿sí? Me sedujiste, Señor. Y es así lo que hace Dios con nosotros, nos seduce de una manera amorosa para que podamos entender lo que Él quiere que hagamos nosotros en voluntad suya y que nuestra vida esté en ese camino de amor hacia el Padre, de amor, de entrega, de servicio, de perdón, ¿sí? Pero que lo hagamos con todo nuestro ser, como dice Santa Teresa de Ávila, con toda nuestra alma, nuestro espíritu, no por hacer las cosas, sino realmente desde una perspectiva más allá. Desde entonces, Santa Teresa de Ávila, ya no hay sino un solo motivo para vivir: demostrar a Dios con obras, palabras, sufrimientos y pensamientos que lo ama con todo su corazón y obtener que otros lo amen también más tarde. Al hacer la autopsia del cadáver de la santa, encontraron su corazón con una cicatriz larga y profunda. Entonces, si ya cuando ella fallece y se descubre esto, pues obviamente, pues tenemos que darnos cuenta de que, miren, es que al hacerle la autopsia se descubre que tiene en su corazón una cicatriz larga y profunda. Entonces, no podemos negar que Dios tocó a esta mujer. No lo podemos negar, ¿sí? Para corresponder a esta gracia, la santa hizo el voto y juramento de hacer siempre lo más perfecto, ¿sí? ¿Sí? Lo que más perfecto le pareciera y lo que creyera que era lo más agradable a Dios. Y lo cumplió perfectamente, en una perfección total. Un juramento de estos no lo puede hacer sino personas extraordinariamente santas. Luego pasamos entonces a lo último, que es la fundación de la comunidad. Entonces, un día, una sobrina de Santa Teresa de Jesús le dijo: lo mejor sería fundar una comunidad en que cada casa tuviera pocas hermanas. Santa Teresa de Ávila consideró esta idea como venida del cielo y se propuso a fundar un nuevo convento con pocas hermanas, pero bien fervorosas. Ella llevaba ya 25 años en el convento. Una viuda rica le ofreció una pequeña casa, San Pedro de Alcántara, San Luis Beltrán y el obispo de la ciudad apoyaron la idea. El provincial de las Carmelitas concedió el permiso, sin embargo, la noticia produjo el más terrible descontento general y el superior tuvo que retirar el permiso concedido. Pero Teresa no era mujer débil como para dejarse derrotar fácilmente. Teresa se consiguió amigos en el palacio del emperador y obtuvo una entrevista con Felipe II. Y este quedó encantado de la personalidad de la santa y de las ideas tan luminosas que ella tenía y ordenó que no se le persiguiera más. Santa Teresa de Ávila se ganó para su casa a San Juan de la Cruz y con él fundó Carmelitas Descalzos. Las Carmelitas Descalzas son alrededor de ahora 14.000 en
835 conventos en el mundo y los carmelitas descalzos son 3.800 en 490 conventos. Entonces, realmente es algo muy especial, ¿sí? Y pasemos ya al momento de su muerte. Santa Teresa de Ávila murió el 4 de octubre de 1582 y la enterraron al día siguiente, el 15 de octubre, ¿sí? Y ustedes dicen, ¿cómo así que murió el 4 y la enterraron al día siguiente, el 15 de octubre? ¿Por qué esto? Porque en ese día empezó a regir el cambio del calendario cuando el Papa añadió 10 días, ¿sí?, al almanaque para corregir un error de cálculo en el mismo que llevaba, ¿sí?, anteriormente. Pasamos, es decir, a el calendario griego, ¿sí?, el que actualmente tenemos hoy en día. Y Santa Teresa de Ávila fue nombrada doctora de la Iglesia en virtud de los escritos sobre la oración mental y el misticismo. Santa Teresa de Ávila fue declarada santa de la Iglesia junto a santos como San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. Sus escritos, junto con la fuerza de su vida, llevaron a reformas en la orden carmelita. Sin embargo, en lugar de llamarlas simplemente reformas, sería más exacto decir que a través de su vida, Santa Teresa logró llamar a las carmelitas, a llevar a las carmelitas a la vuelta de los carismas originales, después de que había empezado a desviarse. Entonces, también hay que decir que Santa Teresa también vivió la Inquisición, ¿sí? Tuvo momentos de Inquisición y por eso, pues obviamente, todo lo que ella hizo fue para gloria o para darle esa parte tan importante de los místicos a la Iglesia Católica. Entonces, con esto termino. Muchas gracias por compartir y vivir esta experiencia conmigo. Quienes hoy nos acompañan, sería importante escucharles que expresen sus comentarios, sus cuestionamientos, o bien incluso su admiración por una mujer que fue extraordinaria desde el punto de vista que lo veamos. Una mujer que siempre invitó a que se viviera el momento desde el fondo del alma, a que se comunicaran con Dios sin dar ningún tipo de argumento anterior ni futuro, sino solo al día. Creo que es una de las cosas que Santa Teresa de Ávila siempre pregonó, porque ella decía, yo alguna vez leí, el pasado o el ayer ya pasó, ya se fue. El mañana aún no ha llegado y solo tenemos el hoy. Entonces, empecemos a vivir ese hoy con la presencia de Dios. Yo sé que Santa Teresa de Ávila es patrona de las personas que padecen dolores de cabeza y migraña. Además de que es la patrona de España, de España. ¿Por qué se le atribuye este patronazgo? Ahí sí no sé. Pues ahí también le digo que no sé. Hay que consultar, me tocaría consultar. ¿Sí? Porque he buscado y no he encontrado nada al respecto. ¿Pero lo escuchaste o lo leíste alguna vez? Lo leí alguna vez y lo escuché. Okay. Y lo escuché hace como año y medio nuevamente, porque llevé a un grupo a un lugar que se llama Tenancingo, y ahí en Tenancingo hay un santo desierto carmelitano. Okay. Y uno de los carmelitas que nos recibió, entre toda la información que nos dio, lo comentó. Pero ya no tuve oportunidad de preguntarle, pero me quedó esa curiosidad, ese lugarcito con eso, y no he encontrado información más. Sería consultar, porque de pronto por la enfermedad que ella tuvo, ella cayó pues enferma, de pronto le atribuyen también alguna sanación de alguna persona con un dolor de cabeza intenso, de esas migrañas pues que son que no se aguantan.
y obviamente de pronto a la santa curó a alguna persona con un mal de estos. De pronto sí se podría reconocer ser. desde ese punto. Pues si ya nadie más quiere compartirnos, es muy respetuoso el que quieran guardar para sí mismos tu opinión, sus conceptos, y ya habrá el momento en el cual ustedes quieran compartir. Claro, pues John Jairo, mil gracias nuevamente por esta sesión. Que Dios te bendiga. Amén. Y nos vemos en la siguiente. Claro que sí. Les voy a dejar como esos grandes contribuciones, solamente las voy a leer a la Iglesia Católica, lo que hizo Santa Teresa de Ávila. Entonces, una de ellas es la oración. Entonces debemos tener la determinación decidida de nunca dejar de orar, dice ella. Definición de orar. La oración no es más que pasar mucho tiempo a solas con la persona que me ama más. O sea, Dios que nos ama, ¿sí? Eso es como una de las cosas tener presente. La tercera es amor por Jesús. La cuarta, amor por Jesús en sus sufrimientos. La quinta, el Espíritu Santo, el divino maestro de la oración. Por eso el sacerdote insistió en rezar al Espíritu Santo. Es una de las cosas que le dijo ese sacerdote a nuestra santa de hoy. Dirección espiritual. Obviamente es algo que cada uno de nosotros debemos buscar. Un director espiritual. Siempre tenerlo presente. Por eso el que es confesor se vuelve ese director espiritual. Entonces, tenerlo presente, buscar un director espiritual. Es necesaria buscarla así sea cada mes o cada 15 días, pero tener una dirección espiritual. La séptima, conversión. Tener esos deseos de siempre tener esa conversión. No solamente, yo ya me convertí, no. Hay que seguir, hay que seguir. Otro de los regalos que nos da son esas obras maestras espirituales, todos los escritos de Santa Teresa. Tener la oportunidad de leerlos, de tenerlos a la mano, es sumamente bonito porque eso ayuda al crecimiento espiritual. La 9, la cruz como puente al cielo. Entonces es una de las cosas presentes en la vida de esta santa. Siempre había un crucifijo en ese lugar donde ella estaba, escribiendo, orando. Por eso es que la cruz lleva al cielo para ella, es el puente que lleva al cielo. Y la última, Nuestra Señora y San José. Entonces esa devoción a la Santísima Virgen María sea la advocación que nos llame la atención, y también a ese varón de varones, el que nos enseña verdaderamente a ser padres de familia, San José. Entonces estos 10 cosas importantes que nos deja Santa Teresa de Ávila en esta noche. Y toda la charla, obviamente, también. Entonces, dejémonos en esta noche en las manos de esa mamita que tanto nos ama. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Todopoderoso nos bendiga y nos siga acompañando en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un abrazo en la distancia. Abrazos a la distancia, mucho. chicos. Muchas bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias, John Jairo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.